Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Yo soy el doctor Pedro Castillo Machado, médico, ortopedista, traumatólogo, especialista en lesiones deportivas. Yo vengo de Venezuela y hoy día les voy a hablar sobre las lesiones del hombro en los pacientes lanzadores. El paciente lanzador, o en inglés denominado el paciente overhead, es el que se denomina a este practicante deportivo de actividades por encima de la cabeza. Los lanzadores típicos son los que juegan el béisbol, o bien llamado la pelota, pero también son los deportistas que hacen actividades como tenis, básquetbol, voleibol, natación y hasta golf. Está denominado dentro de los deportes de lanzamiento u overhead, que son actividades por encima de la cabeza. El lanzamiento ha sido estudiado desde la etapa de las cavernas. Inicialmente, el ser humano comenzó a lanzar cosas de manera preventiva, tratando de protegerse de animales que le podían hacer daño. Luego evolucionó a una manera de cacería. Comenzó a darse cuenta la habilidad que tiene el ser humano para lanzar cualquier objeto. Inicialmente eran piedras, luego se convirtió en competencia. Esta cacería se hizo tan precisa en el lanzamiento que el hecho de poder lanzar un objeto a velocidad con precisión lo hizo hacerse de una actividad competitiva. El deportista lanzador se hace desde la época de la adolescencia. Los que practican la actividad overhead comienzan entre los 5 y los 8 años. Depende mucho el inicio del lanzamiento, cómo va desarrollando esas capacidades la cabeza del húmero para permitir una rotación externa un poco más allá de lo normal con respecto a la población general. Esto permite hablar un poco de la biomecánica del hombro y del lanzamiento. Está conformada por el manguito rotador. Todos sabemos que la anatomía del manguito rotador está conformada por 4 músculos que terminan en la inserción tendinosa de la cabeza del húmero. Está el supraespinoso, que nos permite la elevación y abducción del hombro, el infraespinoso y redondo menor, que nos ayuda a la rotación externa, y el subescapular, que es el músculo que se encuentra en la parte anterior del hombro y es el que nos permite la velocidad e imprimirle esta habilidad del ser humano de poder realizar el movimiento con mayor velocidad sin utilizar ningún aditamento en la biomecánica deportiva. Dentro de esos 4 elementos, cuando hablamos de las estructuras conformadas por el manguito rotador, hay un 5º elemento que se adiciona en los deportistas overhead y es el bíceps. La porción larga del bíceps hace el 5º elemento, que de hecho se asemeja a una mano agarrando una pelota de béisbol en sus 5 dedos. Por eso es tan importante entender la biomecánica del lanzamiento. Hay 6 fases importantes, que es la preparación, el early y late cocking, que es donde la pelota se eleva en el brazo, luego la fase de aceleración y desaceleración y finalmente el follow through o lanzamiento, que es donde se suelta la pelota. La aceleración máxima de esta biomecánica se produce con un movimiento donde el deportista se encuentra en alineación completa entre la cintura escapular, toda la columna y los miembros inferiores. Este esfuerzo repetitivo durante los años de la práctica deportiva sobre la cabeza
u overhead. Hace al deportista ser más propenso a tener lesiones de algo que se llama peelback, que produce una sensación de mordisco interno o lo que se llama el impingement interno. Eso ayuda a una torsión de la inserción del tendón del bíceps y a producir lo que se llaman los desgarros parciales del manguito rotador. Al principio, esta patología se presenta como una disminución de la fuerza, como una disminución de la potencia en el lanzamiento. Por eso el diagnóstico es bastante difícil de reconocer, ya que no es un traumatismo, ya que no es un dolor súbito, sino es algo que se va produciendo progresivamente. El lanzador te dice que tiene un dolor alrededor del hombro, pero que no es algo que tiene todo el tiempo, que comienza a presentar fatiga y que finalmente lo que más le preocupa es que ha perdido su potencia. Si el lanzador es joven, generalmente pierde velocidad y hasta pierde contratos desde el punto de vista laboral porque está perdiendo sus capacidades de tener un lanzamiento veloz y preciso. El estudio de esta patología siempre cursa con imágenes. Es importante entender que una rayos X básica nos va a descartar patologías del hombro como fracturas, avulsiones, como calcificaciones, pero el estudio gold standard es la resonancia magnética nuclear, donde nos va a evidenciar todas las partes blandas que necesitamos conocer y investigar para entender la patología del paciente lanzador. El estudio de esta patología siempre cursa con imágenes. Es importante entender que una rayos X básica nos va a descartar patologías del hombro como fracturas, avulsiones, como calcificaciones, pero el estudio gold standard es la resonancia magnética nuclear, donde nos va a evidenciar todas las partes blandas que necesitamos conocer y investigar para entender la patología del paciente lanzador. Finalmente, cuando diagnosticamos una lesión parcial del manguito rotador, viene muy acompañada de una lesión de SLAP, que es la lesión de la inserción del tendón de la porción larga del bíceps. Esto nos hace a nosotros como cirujanos de hombro tomar decisiones y poder ayudar al paciente. Siempre le damos un chance con tratamiento conservador, hacer una buena sesión de terapia, hacer una buena descontractura de la cápsula posterior a través de ejercicios de estiramiento y liberaciones manuales, pero finalmente si el paciente agota las técnicas conservadoras, se puede hacer una artroscopia, que es una cirugía mínimamente invasiva a través de una cámara donde uno evidencia la lesión, puede ayudar al paciente con la reinserción de su lesión con anclas, que generalmente se utilizan en personas jóvenes, anclas biodegradables, y se hace un reanclaje de la porción larga del bíceps. Esto le permite al lanzador reincorporarse al deporte siempre a través de programas de rehabilitación y fisiatría, a través de lo que se llama la readaptación deportiva, donde se comienzan con ejercicios de estiramiento, fortalecimiento, balance de la cintura escapular y rehabilitación a través del lanzamiento progresivo. Es importante entender que este paciente es un paciente especial, es un paciente diferente que necesita ser llevado de la mano en conjunto con su médico tratante, en conjunto con su rehabilitador y su médico deportivo, que lo reintegren a cancha al 100%. Les mando un saludo, este es el doctor Pedro Castillo. Yo me encuentro en el Hospital Galenia, piso 5, consultorio 511, y estamos a la orden para atender cualquier patología de hombro. Saludos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.